Bueno, continuando en media mañana, llegó el momento contable, este momento que uno le tiene miedo a los números, pero ella, nuestra contadora estrella, te lo hace más accesible. ¿Por qué? Porque utiliza el vocabulario, el popu, el que hablamos entre todos y lo podemos entender, como solo una docente lo puede realizar. ¿Cómo lo va, señora contadora Sabrina Firpo? Buen día. Pero muy buen día, ¿cómo están? Qué lindo, tanto mimo siempre los viernes. Ay, qué bueno, viste, para empezar bien, viste el día, ¿no? Sí, No empezarlo, pero transitarlo por lo menos. sí, aparte un día hermoso hoy, así que a ponerle onda. A ponerle onda y a ponerle onda al monotributo, ¿eh? Exactamente, más novedades, pero bueno, son buenas Ay, estas qué novedades. lindo, es hermoso darle buenas noticias a la gente, me encanta. Ay, sí, la verdad que sí. Fue una semana, otra vez, ¿se acuerdan que el viernes pasado también estuvimos hablando de esto, que hay un montón de novedades? Sí. Mucho revuelo, todos los monotributistas revolucionados. Esta semana no fue distinta porque siguieron habiendo modificaciones y novedades. Lo que sí se mantiene es lo que dijimos como consejo la semana pasada, que dijimos: esperen, no hagan nada, esperen, no paguen. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Sí. Bueno, seguimos con el mismo consejo. No paguen. Porque, exactamente, no se desesperen, no entren a pagar desesperados, no se estén fijando en la deuda que aparece ahora porque no está actualizado, eso sí es comunicado oficial. Incluso decíamos en la norma misma, decía, en la norma que estuvimos viendo la semana pasada, donde se activaba este ajuste retroactivo, decía que la página no iba a estar actualizada para poder pagar realmente la deuda que teníamos hasta el 1 de julio. Claro. Además de que ya la deuda de por sí tenía esos plazos establecidos, ahora se suma, esta es la noticia que es buena, que se da marcha para atrás con la decisión del cobro retroactivo del aumento en las cuotas del monotributo. Es decir, que toda esa desesperación que tuvimos porque nos aumentaba hacia enero, que fue aparte súper cuestionable, porque, bueno, se argumentaban algunas cuestiones que tienen que ver con el principio del derecho comercial o algunas cuestiones constitucionales. Algunos decían, ¿no?, que violaba el principio liberatorio, que es cuando yo ya pagué una deuda, ya quedo liberado de esa deuda. Otros decían el derecho a la propiedad privada, y otros defendían que como en realidad ya se sabía que venía este aumento, pero todavía no se había reglamentado, en realidad todos debían haber supuesto que iba a venir esta diferencia. Entonces, en ese debate, lo que decide el gobierno a último momento y en una reunión que todavía no hay ninguna normativa que lo reglamente, es que se deja sin efecto ese cobro retroactivo. Eso es una muy buena noticia para todos los que estaban asustados. Claro que sí, porque viste que cualquier cambio siempre perjudica. Entonces, se venía negra la mano, ¿eh? No sé, acá, John, te quería hacerle algunas preguntas. No, esta cuestión es rara, que de última el beneficiario sea el que paga los impuestos, o sea, el ciudadano de a pie, que siempre tiene que batallar contra el gran Goliat, que es el Estado, que de alguna forma siempre se las ingenia como para sacarte un centavito más del bolsillo y sacarte las ganas de vivir y de ser argentino. Entonces, bueno, esto del monotributo no sabía. Sí, él es muy extremista. Dramático. El drama lo pone John Better acá en la radio, ¿eh? Claro, entonces esta cuestión de la AFIP, que ahora hace mucho tiempo en realidad el Estado argentino se ha puesto bastante eficiente en esto de fijarse, de investigarte, y con esta cuestión de la informática que supuestamente beneficia al Estado, ¿no? Entonces es como que ya no puedes tener actividades ocultas y no puedes zafar tanto, cosa que vos siempre decís, no hay que hacer esto de estar escondiendo, sino por ahí, viste, si se puede zafar dentro de la ley, está todo bien. No, eso no lo dice ella. Sí, o sea, dentro de la ley. Ah, dentro de la ley. Dentro de la ley, todo, fuera de la ley nada. Claro. Entonces, por ejemplo, esto de aguantar, de no pagar, esto sería, por ejemplo, aprovechar En esto. este caso es eso, ¿no? No entrar en pánico y Yo no estaba esperar. yo no estaba tan desesperado por pagar tampoco. Hay mucha gente que sí, chicos, hay mucha gente Claro. que está muy acostumbrada, tenemos como una cosa cultural de Sí. tener todos los papeles en orden, de Sí. no querer tener deuda, y al aparecerle un saldo en rojo, hay mucha gente que realmente se desespera por pagar. No estaríamos fuera de la ley en este caso al no pagar, porque yo no les estoy diciendo que no paguen, sino que les estoy diciendo Claro. que esperen.
¿sí? Que esperen, todavía el monotributo vence recién el 20, así que nadie estaría sin cumplir con su obligación. Estas obligaciones retroactivas que aparecieron ahora todavía están, fíjense cómo está cambiando todo. La misma norma decía que había que esperar hasta el 1 de julio. Después, por supuesto, que hay cuestiones como las que vos decís que tienen que ver más con una cuestión de fondo, porque, digamos, en un principio los impuestos tienen una razón de ser, y el Estado y el orden jurídico y el orden que elige una sociedad para regularse, para cumplir con estas garantías que tiene que dar el Estado, tiene una razón de ser. Después pasan situaciones mucho más específicas, como pasa en Argentina, por ejemplo, que, bueno, ni hablar el contexto actual de pandemia, ni hablar las situaciones de crisis económicas. Y esta cuestión que estamos teniendo en Argentina, que sí es cierto que tenemos una presión fiscal que es una de las más altas del mundo, porque en un país, digamos, que tuviera una presión fiscal más razonable, nadie estaría intentando evadir impuestos o tener actividades en negro, ¿no? Claro. Pero como estamos ante esta situación que se hace tan difícil por ahí cumplir con todas las obligaciones, por todas las cuestiones generales y particulares de nuestro país, bueno, sí, hay una tendencia que la gente dice todo lo que pueda en negro porque no me da para pagar todos estos impuestos. Salen medidas como esta y es más que razonable que la gente se levante, se enoje, se queje. Hubo presentaciones, hubo notas de parte de consejos de ciencias económicas, hubo mucha reacción que llevaron a que el gobierno dé marcha atrás con esa decisión. Claro, bueno, viste que nosotros siempre estamos al pie de la letra para luchar siempre. Para Sí. luchar, para enojarnos. No somos Sí. por ahí seres muy racionales a la hora de cuando nos tocan el bolsillo, ¿no? Igualmente te digo que Depende. somos bastante mansos, Depende, porque claro. hay otros países que por ahí Sí. no permitirían el nivel de algunas decisiones, viste, que se toman acá, o sí nos quejamos mucho, Ujú. pero somos bastante mansos. Sí, recordemos cuando debutó el anterior presidente, con ese festival de impuestazos que hubo al principio de su mandato, y los argentinos calladitos. En estos tiempos estamos sufriendo, por ejemplo, que son las subas de los combustibles, un poquito más todos los meses, está todo pautado, pero nadie dice nada. En Francia intentaron subir los combustibles hace un tiempo atrás y se armó, bueno, la gran batalla campal, porque un par de camioneros tuvieron la idea de hacer una protesta, se sumaron un montón, y la cuestión que prácticamente terminó Francia incendiada porque estaban los famosos chalecos amarillos que todos los fines de semana protestaban por el aumento del combustible, por un aumento. Y lo que está ocurriendo ahora en Colombia, que no tiene nada que ver con la cuestión de la pandemia ni nada, o sea, esto de la suspensión de la Copa América en Colombia, sino porque está prácticamente la sociedad revolucionada por tocarle los impuestos, por aumento en los impuestos. Y acá estamos poco y nada, sí formalmente, o sea, estas presentaciones que vos mencionaste es lo que corresponde, no ir a tomar las calles necesariamente, pero es verdad que nos hemos acostumbrado a ser como muy mansitos en estos últimos tiempos ante los cambios o ante el avance de lo que sería del Estado sobre lo que sería los precios, sobre los impuestos, y cada vez estamos como más cercados y cada vez tenemos menos en el bolsillo porque le tenemos que dar al Estado para que, bueno, subsista con su infinidad de beneficios sociales, supuestamente. Sí, además ten en cuenta que hay una puja digamos, hay un sector de la sociedad que está de acuerdo con esto. Por supuesto, hay otro sector, que es el que tiene que pagar, que no está de acuerdo o que se le hace muy difícil, pero al existir esta puja, digamos, de fuerzas, digamos, sería muy difícil que todos estuviéramos de acuerdo, pero si todos estuviéramos de acuerdo en regular de otra manera el Estado, que el Estado no sea tan grande, que no abarque tantas cosas, entonces que se puedan bajar los impuestos, bueno, sería como otra estrategia, digamos, otras políticas a nivel gubernamentales. En este momento de nuestro país, estas son las políticas. También hay mucha cultura nuestra de que el Estado se haga cargo, que el Estado se haga cargo, que el Estado se haga cargo. Y la realidad es que el Estado somos nosotros, o sea, el Estado no produce nada, los recursos del Estado son nuestros impuestos. Entonces, en la medida que más cosas tenga que hacerse cargo el Estado, más impuestos vamos a tener que pagar. Bueno, realmente
siempre nos da miedo, ¿no? Esta situación de estas modificaciones. Y más en este tiempo que hay tanta incertidumbre de vida, ¿no? Exactamente. Que se le sumen los aumentos, que se le suman las transformaciones, los cambios. ¿Es necesario? ¿Era necesario esto? La situación es que el monotributo, por su ley y la ley que lo origina, digamos, desde el inicio, desde su concepción, está pensado para actualizarse todos los años. Entonces, la actualización de este año se intentó hacer, por hacer algo mejor, en vez de hacerlo en base a los índices que se hace todos los años, hacerlo con una ley para agregar también algunos otros beneficios, como el régimen paulatino del paso de los monotributistas que pasan el nivel de facturación a responsable en cripto, para agregar, digamos, otro tipo de beneficios. El tema es que se demoró mucho y salió con esta cláusula que lo hacía retroactivo, que fue lo que generó el malestar en la gente. Lo que tenemos ahora, no quiero terminar de contar, aparte de que se da marcha atrás con la situación de lo retroactivo, es que las tablas que se van a... porque esto es un proyecto de ley que todavía no está aprobado, pero la idea es que además las tablas que estaban actualizadas ahora, estas que salieron, que hablamos la semana pasada, se reactualizan aumentando los límites de facturación. Es decir, vamos a tener un margen más de facturación de ingresos manteniéndonos en las mismas categorías, o para los que están en las últimas categorías manteniéndose en el monotributo. Esto también es muy bueno. Sí, sí. Porque si lo pensamos, por ejemplo, la categoría más baja a 2020, que era la que estábamos manejando hasta ahora, tiene un límite de 208.000 anuales. Ajá. Es decir, es bajísimo. Claro. Estamos hablando que eso es un monto anual. Imagínense con cuánto vive una Por persona mes. que factura, Claro. exactamente, que factura eso. Cuando Con hablamos de facturar, Ajá, cuando hablamos de sí. facturar, hay que recordar que no es plata ganada, porque a veces la No, facturación puede, o exactamente. sea, vos podés facturar un montón, pero se te fue Claro, en pero sueldo, tenés se que, te fue en exacto, insumos, y o en sea, tu margen de ganancia gastos. es chiquitito y hasta podés estar en rojo. Es más, si vos facturaste 208.000, que era el límite de la más baja, ¿no? Y lo que vos haces es vender productos, sacale el costo de la Claro, mercadería. ese es el asunto. Claro. Es decir, y estamos hablando de 17.000 pesos mensuales, era la Exacto. categoría más baja, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que estaban pagando aproximadamente 2.600 mensuales con ingresos brutos también. Claro. Es decir, muchísimo, estaba muy baja la escala. La escala que se plantea la semana pasada con esta retroactividad pasa ese 208.000 a 282.000. Ah, bueno. Un poquito más, Un un respirito. 80%, un 70% más. Es un 30 y pico por Ah, ciento. mira, me fui a la miércoles. De Bueno. 208 a 280, Ah, ¿sí? 208, 280. Perfecto. Exactamente. Y la escala que se pretende aprobar con el proyecto de ley que hay ahora es de 370.000. Está bien, y está Con lo bien. cual, exactamente, con lo cual te da un respiro más como para decir, bueno, para los que están en las categorías más bajas, que son por ahí a los que más les cuesta Claro, que es también. el comerciante común, al comerciante O al pequeño primario. emprendedor, Exactamente. al pequeño emprendedor. Al pequeño emprendedor, al comerciante primario, ¿no? De una despensita, Exactamente. de un El que recién kiosquito. empieza. Claro. Exactamente. Así que bueno, esa es una muy buena noticia y ¿Será, además... che? Viste, yo ya desconfío. Sí, por eso la recomendación es No este principio, paguen. no innovar, no paguen, Pero no plata- Paguen. Pero plata pagada no te la devuelven, eso sí. No te la devuelven, pero sí hay una realidad que, por ejemplo, los que tengan que pagar junio, seguramente esta ley no va a estar aprobada ni reglamentada para antes del vencimiento de junio, así que junio se va a pagar con este monto nuevo actualizado de la Claro. reglamentación de la semana pasada, y todo el mundo va a tener un saldito ahí. Eso no te lo devuelven, pero sí se puede reimputar. Ay, qué Así que bueno, esas tampoco cosas me se- encantan. Sí. Esa es la parte que más me gusta. Es un trabajito igual la reimputación, por eso la recomendación es no empiecen a pagar, Claro. porque después hay que reimputar, y eso también es un trabajo, Claro. ¿no? Por eso decimos, esperen
esperen, ahora está este proyecto de ley, puede ser muy bueno, también hay un muy buen régimen de regularización para los que tengan deuda, con 60 cuotas, con donación de intereses, tasas muy bajas, entonces también eso va a ser una oportunidad. El proyecto se llama de fortalecimiento y alivio fiscal. Ujú. Esta palabra alivio Sí, fiscal me como que causa un trae... poco de gracia, pero... Bueno, la idea es que sea un alivio en relación a lo que estaba pasando la semana pasada. Claro, claro. Claro, o sea, ya de por sí están haciéndose mala propaganda. Es como que esto de las caras tributarias realmente son un castigo, ¿eh? Más que una responsabilidad social, un castigo. Sí, en realidad es que nosotros tenemos, o sea, nos va pasando esto, es inevitable cuando vamos viendo que nuestros ingresos van disminuyendo y nuestra carga fiscal va aumentando. Eh, Igualmente, muchas de las medidas que se toman relacionadas con alivio fiscal lo que hacen es que esa carga tributaria que no va a estar pagando el que menos tiene, la va a pagar otra persona, no es que ese Claro. gasto se va a recortar, con lo cual también hay otra gente que va a estar perjudicada, pero bueno, la idea es que sea un poco más progresivo, es decir, que paguen menos los que menos tienen y más los que tienen un poco más. Pero hoy en día una empresa chiquita que llegó a responsable Incripto en Argentina está pagando también un despropósito de impuestos. Claro, bueno, realmente algo que nos da miedo, que nos da miedito, lo podemos ir desglosando acá en este momento, en este micro contable, porque realmente es muy accesible el diálogo con vos, es muy accesible las palabras que utilizás y nos traes tranquilidad. Por ahí, viste, nos van a sacar plata, pero me lo decís tan dulcemente que, bueno, está bien, por el bien del Bueno, me país. alegro mucho porque es un montón ya, porque no Sí. ponernos mal, no desesperarnos ya es un montón. Ya es un montón, sí. Yo estuve publicando estos días que hoy me decía una amiga que yo cuando me empiezo a desesperar voy a tu red a ver qué pusiste para tranquilizarme. ¿Viste? Y bueno, es Claro. un poco la idea porque además no hay que desesperarse. Hay situaciones que sí son más desesperantes, pero en esta calma, cabeza fría, decisiones, exactamente. Bueno, te agradezco Bueno, finalmente, muchísimo. ¿cuándo es la fecha límite para ponerse al día con esto? Para ponerse al día con qué decís vos. No con el pago del monotributo. El 20 de cada mes vence Ajá. el monotributo. O ¿Sí? sea, La retroactividad de esta que apareció la semana pasada tenía fecha 20 de julio, pero la deuda concreta, digamos, definitiva, iba a aparecer a partir del 1 de julio. En este momento no sabemos nada. Lo único cierto que hay hoy es el monotributo de junio, que vence el 20 de junio como todos los meses. ujú. Ajá. Bueno, esto a tener en cuenta. Igual los vamos a estar recordando, ¿eh? Por supuesto. Muy bien. Bueno, decime, ¿dónde te puede encontrar la gente si te quiere consultar más sobre esto? Porque por ahí no entiende, por ahí va manejando, por ahí va en el cole, por ahí está en la oficina, ¿viste? Ay, habló y no pude escucharla. A ver. Exactamente, bueno, en Facebook, contadora Sabrina Firpo, que ahí también tienen el botón de WhatsApp si me quieren hacer preguntas, o también por la página, y en Instagram, Sabrina Firpo Estudio, también, ahí es donde subimos todas las historias con las novedades, con los mensajes de paz y de tranquilidad, para que nadie se desespere. Muy bien. Y también el canal de YouTube, por supuesto, que ahí la podés también escuchar y ver personalmente. Exactamente, que también tenemos el link ahí en Instagram por si quieren entrar. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. Te mando un abrazo y que tengas un hermoso fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazote, no se desesperen Ahí y a está. disfrutar el solcito de lo que queda. Y a seguir cuidándonos. Y a seguir cuidando.